Mr. Cosby, how are you today? Today? Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend, hoy nos acompaña Francisco Belaúnde. Francisco, ¿qué tal? Vamos con noticias desde Venezuela. La fiscal general Luisa Ortega presentó 3 nuevos recursos contra la Asamblea Nacional Constituyente, un día después de que el Tribunal Supremo de Justicia rechazó 2 recursos contra designación de 33 magistrados. Entre tanto, sigue en aumento la cifra de víctimas por la represión. Suman ya 71 muertos desde que comenzaron las protestas. Empleo, donde podemos echar para adelante. Metro a Metro es el nombre de esta campaña de diputados opositores para informar directamente a la población sobre las consecuencias de la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Que esto que está ocurriendo tiene que cambiar, que no podemos permitir vivir en un país donde la gente siga sufriendo. Mientras tanto, en las calles de Caracas y al interior del país continúa la represión. Efectivos de la Guardia Nacional lanzaron bombas lacrimógenas contra estudiantes de un politécnico en el estado de Nueva Esparta. En Táchira se registró la muerte de José Pérez Pérez, un estudiante universitario de 19 años. Trascendió que la víctima recibió un disparo en el rostro cuando se enfrentaba a colectivos armados del oficialista PSV. Más temprano se supo de la muerte de otro adolescente, Luis Enrique Vera Zulbarán, mientras protestaba en Maracaibo. El joven marchaba cuando un camión lo arrolló. Con esta muerte asciende a 71 el número de fallecidos por la represión. Mientras se difunden videos y testimonios de vecinos en la capital que dan cuenta de los destrozos, robos de piezas de autos y otros actos vandálicos que serían ejecutados por miembros de la fuerza pública en diversas viviendas bajo la excusa de operativos antiterroristas. En el terreno político, el oficialismo parece ejecutar una campaña contra la fiscal Luisa Ortega. La víspera, el Supremo de Justicia rechazó el recurso que presentó para la destitución de 33 magistrados por supuestas irregularidades en su designación. Además, el Supremo advirtió que Ortega podría ser detenida por estar sujeta a responsabilidad penal, civil y administrativa al pedir la destitución de los letrados que fueron nombrados antes de que el chavismo entregara el mando legislativo a la oposición en enero del 2016. En respuesta, la fiscal interpuso ante la Sala Constitucional y Electoral del TCJ 3 recursos de nulidad contra los decretos presidenciales del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, la convocatoria, la instalación de bases comiciales y contra el Consejo Nacional Electoral por fijar un calendario y convocatoria de participantes del proceso. Durante una conferencia sobre la prosperidad y la seguridad del vicepresidente de los Estados Unidos en Miami, Mike Pence puso a Venezuela como un mal ejemplo para alcanzar la prosperidad y criticó la violación de la democracia y la represión en el país. Pence condenó el abuso de poder por las autoridades en Venezuela e instó a los países del continente a mostrarle al gobierno y al pueblo sudamericano que existe una forma de mejorar el camino de democracia y libertad. Solo hace falta ver a la nación de Venezuela para darse cuenta de lo que pasa cuando la democracia es menospreciada. El colapso de aquella nación que alguna vez fue rica al autoritarismo los ha empujado a la pobreza y ha causado gran sufrimiento a la gente de Venezuela. Debemos unir nuestras voces para condenar al gobierno de Venezuela por su abuso de poder y el abuso de su propia gente. Y lo debemos hacer ahora. Mientras en Venezuela ya hay fecha para las elecciones regionales, pero estas van a ser el 10 de diciembre, es decir, después de las elecciones convocadas por Nicolás Maduro para la Asamblea Constituyente, e incluso esta Asamblea Constituyente, que todo indica va a ser de mayoría oficialista, no solo por las reglas de juego, sino porque la oposición no va a participar. Podría incluso modificar esa convocatoria de elecciones regionales que ya está pospuesta y es una deuda con el pueblo venezolano desde el año pasado.
Claro, efectivamente, ¿no? En realidad no se sabe exactamente, finalmente cualquier cosa puede pasar en la medida que el gobierno, el régimen hace las cosas como le parece, y además, por supuesto, lo que está preocupado es que aparezca una elección que eventualmente pudiera mostrar, digamos, cuán aislado está. Es muy probable que efectivamente no sabemos lo que podría pasar finalmente, como tú dices, con esa convocatoria, ¿no? Que al final no se den estas famosas elecciones que han sido postergadas tantas veces. Entonces, el panorama, la verdad es que es de incertidumbre y los problemas van a continuar. O sea, la movilización continúa, no se desgasta, siguen sumándose a los muertos. Hoy día hay un artículo de Danilo Orvilla, que es el ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde, digamos, analiza de esta manera muy pesimista, ¿no? Donde efectivamente un régimen donde la mayoría de sus miembros son pasibles de ir a la cárcel por cuestiones de derechos humanos y también, por supuesto, de delitos en corrupción o incluso narcotráfico, pues se va, digamos, a aferrar al poder hasta el final, ¿no? Bueno, tienen que aprovechar la oposición y junto con la fiscal estos días que quedan hasta que finalmente llegue o pueda instalarse esta constituyente, que puede además retirar de su puesto a la fiscal, porque si tienen la mayoría lo van a poder hacer, a Luisa Ortega, que es ahora una lideresa de la oposición. Vemos además que la oposición está haciendo campaña en el metro de Caracas. Ayer veíamos a los jóvenes haciendo también campaña contra la Asamblea Constituyente. También en los micros, ¿no? Han sido detenidos en las últimas noticias periodistas de RCN, de la radio colombiana y NTN 24, también se les borró su material. A esto se suma a otras noticias más. Hay más compra de gases lacrimógenos a una empresa brasileña, según ha denunciado Enrique Capriles. Ahora, el rol de la fiscal es interesante, ¿no? Ella está presentando recursos jurídicos, ¿no? Sí. Impugnando esta convocatoria por razones legales, porque no tiene este referéndum previo, como tuvo la constituyente de Hugo Chávez, muy probablemente sabiendo que los va a perder, ¿no? Lo que quiere es una acción política, es congregar fuerzas o fracturar al oficialismo y más bien aliarse con un sector del chavismo que está en contra de esa convocatoria. Sí, claro, en realidad así es como tú dices, ¿no? Es la utilización de vías jurídicas pero con fines políticos. Como tú dices, no hay ninguna posibilidad de que vaya a tener éxito, y además ella también seguramente está muy consciente que la van a destituir en algún momento, ¿no? E incluso eventualmente la pueden meter presa de acuerdo a la amenaza que ha surgido del propio Tribunal Supremo de Justicia. Pero vamos a ver si es que tiene éxito, ¿no? Porque hasta el momento, por lo menos, salvo el caso suyo, no se oye mucho hablar de disidencia. Bueno, hay un sector del chavismo, digamos, tradicional, si se quiere, histórico, pero dentro de lo que es digamos, el núcleo duro del régimen no se oye hablar, por lo menos hasta ahora, de que hubiera un fraccionamiento, ¿no? Más allá de las rivalidades que se sabe que existen entre Cabello, Maduro, eventualmente Padrino, ¿no? Son 5 recursos que ha presentado la fiscal, 2 han sido denegados. Probablemente los que siguen van a correr el mismo destino, pero a ver si logra, en todo caso, tener más adherentes a su causa, ¿no? Sí. Dentro del chavismo. Quizás esta convocatoria a la Asamblea Constituyente ha logrado lo que no ha conseguido la crisis económica, ¿no? Disidencia. Exactamente, así es. Bueno, ya lo primero fue la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de quitarle a la Asamblea sus facultades, luego revertida. Eso le dio un nuevo impulso a la oposición. Claro, pero eso no fracturó, eso no causó lo que está sucediendo ahora. Ha sido la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Aunque es verdad que ya la fiscal se haya pronunciado también en contra, ¿no? Sí, pero como que lo que más se les ha molestado a los chavistas es esta idea que la Constitución de Hugo Chávez vaya a ser cambiada y de esta manera, ¿no? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la información del Washington Post, el diario Washington Post, que reveló que es investigado por obstrucción a la justicia. El fiscal especial Robert Mueller tiene en la mira a Donald Trump y busca determinar si el presidente intentó o no obstruir la justicia en el caso conocido como Russiagate. Pero al presidente Trump no le ha caído nada bien la noticia difundida por The Washington Post y, como siempre, ha utilizado su cuenta de Twitter para su desfogue político sin censura. Inventaron una colusión falsa con la historia de los rusos, encontraron 0 pruebas, por lo que ahora van por la obstrucción de la justicia en la historia falsa. Bien. Están atestiguando la mayor cacería de brujas en la historia política americana, guiada por gente muy mala y conflictiva. ¿Por qué los tratos de la familia de Hillary Clinton y los demócratas con Rusia no se miran, pero mis no tratos sí?
La corrupta Hillary destruyó los teléfonos con martillo, blanqueó emails y su marido tuvo una reunión con la fiscal general antes de que sea despejada. ¿Y ellos hablan de obstrucción? Las explosivas declaraciones de James Comey ante el Senado, con las que sugirió que el presidente le pidió abandonar la investigación a su ex asesor Mike Flynn, parece que dieron un giro a la historia, sobre todo porque la Casa Blanca admitió que se produjo esta conversación, aunque solo se trató de un deseo y no una orden. Según el Washington Post, Mueller ve la situación de manera más seria de lo que parece, ya que no es un simple él dijo esto y yo dije otra cosa. Pero en Washington también hay rumores de una posible destitución de Mueller, que ha alarmado incluso a los líderes republicanos. Si en caso Trump fuese responsable de obstrucción, el Congreso podría empezar los trámites para iniciar el proceso de destitución. Bueno, como dicen algunos artículos en la prensa de Estados Unidos, le va a resultar difícil a Donald Trump poder despedir a Robert Mueller, el fiscal especial para este caso, sobre todo por la carrera que tiene Mueller, ¿no? Él tiene un corazón morado, el Purple Heart, una condecoración por haber luchado en Vietnam y haber sido herido. Además, tiene una educación universitaria con notas brillantes, una carrera en el sector privado que dejó para dedicarse al servicio público. Fue herido, claro, por el Vietcong en el 69, fue jefe del FBI en el 2001 y asumió el cargo una semana antes del 11 de septiembre. Y luego le agradecieron sus servicios, fue respetado incluso tanto que Barack Obama lo mantuvo en el cargo. O sea, despedir a una persona así después de haber despedido a Comey resulta bastante difícil, ¿no? Sí. Seguramente se muere de ganas de hacerlo, como se ha dicho, como algunos dicen que efectivamente lo ha manifestado entre gente cercana a él, pero como tú dices, que lo haga ya va a ser pues muy complicado, va a complicar aún más la situación, que va a mostrar efectivamente que él tiene mucho que esconder y que las alegaciones sobre una supuesta colusión con los rusos pues son ciertas. O sea, en esa hipótesis incluso los republicanos les va a ser bastante difícil defenderlo, ¿no? Claro, que la línea de Trump va hacia atacar a los investigadores, ¿no? Quitarles peso y quitarles validez a su testimonio. Lo que se está comentando también en la prensa estadounidense es que estaría apuntando Robert Mueller, el fiscal especial, a lo que podría ser lavado de dinero ruso en esta investigación. Efectivamente, porque, bueno, se ha hablado mucho de negocios, efectivamente, con personajes rusos, y eso también podría pues, ser devastador para Donald Trump, ¿no? Y de ahí especulan que por eso podría ser una de las razones por las cuales Donald Trump no reveló hasta ahora su declaración de impuestos. Exactamente. Eso se dijo ya hace mucho tiempo, ¿no? Que esa podría ser la razón, ¿no? Que aparecieran efectivamente, además rompiendo con una tradición de por lo menos 40 años que todos los presidentes, los candidatos revelan ¿no? sus declaraciones juradas y él no lo ha querido hacer, rompiendo esa tradición, lo que da a entender ya en ese entonces, cuando era candidato, se hablaba de que eso podía ser debido a negocios eventualmente con rusos, ¿no? Y las cosas han llegado a una situación insólita en la que Vladimir Putin ha dicho que le puede ofrecer asilo político al exdirector del FBI, Comey, ¿no? Sí, pues. Escuchemos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, condujo su programa anual televisado Línea Directa en el que respondió interrogantes de ciudadanos rusos. Esto lo hace continuamente. Este año se recibieron 2 millones de preguntas, incluidas interrogantes incómodas y críticas. Putin aprovechó la oportunidad para referirse al Russiagate y la polémica generada en los Estados Unidos tras la destitución del jefe del FBI, James Comey. Esto fue parte de lo que dijo. El exdirector del FBI dijo que creía que la intromisión de Rusia en el proceso electoral se llevó a cabo, pero él una vez más no proporcionó ninguna evidencia de esto. Pero como él dijo, hubo influencia sobre sus mentes y sobre cómo deberían actuar. ¿Ocurre algo diferente en el mundo? ¿Qué pasa con las ONG orientadas a la propaganda estadounidense? Ellos asignan fondos directos a eso. Eso no es una influencia sobre nuestras mentes y un intento de influir en cómo nos comportamos durante la campaña electoral. Sucede año a año. Por cierto, si es perseguido de alguna manera en conexión con esto, estamos listos para darle asilo político en Rusia. Él debería saberlo.
Y yo incluso comparar a James Comey, el exdirector de FBI, con Edward Snowden, quien comenzó con estas filtraciones de Internet. Es curioso, esta presentación de Vladimir Putin es con una maratón, ¿no?, de llamadas telefónicas. Sí. Entonces, lo que se comenta es que a las llamadas generalmente le daban pie a que hablara de los temas que muy probablemente le interesen, ¿no? Sí. No mencionó por su nombre a Navalny, el opositor detenido en las últimas protestas, pero que en el cintillo, cuando aparecían las preguntas de la audiencia escritas, por error o no, aparecían sí preguntas que se referían específicamente a estos opositores y a la situación económica. Bueno, es una duda que queda, ¿no? Pero también llama la atención otras cosas. Por ejemplo, le preguntan por su vida personal, sus nietos. Dice, sí, tengo nietos, tienen una vida normal, en fin, qué sé yo, van al kindergarten en Moscú, pero no puedo decir sus nombres, no puedo decir cómo se llaman. Bueno, eso sería inconcebible, muy raro en Estados Unidos, donde ¿quién no sabe quiénes son los hijos de Donald Trump? Claro, la explicación que él da es que no quiere, bueno, uno de ellos ya está aparentemente unido, ya está en edad, bueno. Y dice que lo que no quiere es que tengan un tratamiento de príncipes y que sean niños normales, que no estén bajo los, digamos, los flashes y de todos los... Es bueno, claro, ningún político lo quiere, ¿no? Pero claro, sí sería impensable en otros países, ¿no? Bueno, pasa que estamos... las identidades. Claro, pues estamos en un país como Rusia donde hay un control, pues, de la prensa y censura y todo lo demás, ¿no? Tenemos más declaraciones de Vladimir Putin en esta maratón telefónica. El miércoles el Senado estadounidense votó para aplicar nuevas sanciones a Rusia por la presunta intromisión en las últimas elecciones, pero para el jefe del Kremlin esto es una muestra, una lucha política interna. Pese a ello, asegura que Moscú está listo para el diálogo. No consideramos a los Estados Unidos como nuestro enemigo. Además, 2 veces en la historia, como conocemos bien, cuando tiempos especialmente difíciles cayeron sobre nosotros, nos unimos nuestros esfuerzos, fuimos aliados en 2 guerras mundiales. Hay muchas personas en Rusia que tienen gran respeto por los logros del pueblo estadounidense y esperamos que nuestras relaciones finalmente regresen a un estado normal, el cual nos interesa tanto a nosotros como a los Estados Unidos. El presidente ruso también habló sobre los planes que tiene su gobierno para Siria y su aliado Bashar al-Assad. El puente de Kerch o Crimea está siendo construido según el calendario, incluso ligeramente por delante de él. No hablaré ahora de que esté adelantado, pero por el momento no hay dudas de que todos los planes se pondrán en práctica a tiempo y, lo que es más importante, con la calidad necesaria. Bueno, algunos después de estas protestas encabezadas por Navalny se preguntaban si es que ya estaba el efecto de Ucrania y la anexión de Crimea ya no estaba funcionando tan bien para Vladimir Putin en términos de popularidad interna. Sí, muchos han sorprendido efectivamente que como que hay un surgimiento dentro de la sociedad civil además de muchos jóvenes, además, ¿no? de protesta contra, en particular, la corrupción, porque además, dicho sea de paso, Navalny es una persona que se ha hecho famosa por justamente, digamos, denunciar la corrupción, ¿no? Es candidato, bueno, ya ha planteado que va a ser candidato presidencial el próximo año. Y entonces sí, hay como aparentemente gente que le está perdiendo el miedo un poco digamos, a la represión, muchos jóvenes, como decía, y hay pues algo que se está moviendo en Rusia. No quiere decir que eso lo ponga necesariamente en riesgo a Vladimir Putin, que por lo demás todavía no ha querido decir, por supuesto, que va a ser candidato el próximo año, cuando, bueno, creo que existen pocas dudas de que lo va a hacer. Pero sí le genera, como se dice en el diario, en el Le Monde, en el diario dicen que se está convirtiendo en una piedra en el zapato Navalny y todo este grupo de gente que protesta, ¿no? Escuchemos lo que dijo con respecto a Siria. Establecer un proceso pacífico de arreglo político entre todas las partes involucradas en el conflicto. Nuestro objetivo a mediano plazo es aumentar el nivel y la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas de la República Árabe Siria y dejar con seguridad las bases que establecimos allí, en el aeropuerto de Meimim y en la base naval de Tartus, así como permitir al ejército sirio operar con eficacia por sí mismo para alcanzar los resultados que necesitan. Y en otro tema, la situación médica del congresista republicano Steve Scalise continúa en condición crítica, según informó el hospital MedStar de Washington. El legislador recibió un disparo en la cadera izquierda que le dejó huesos rotos y lesiones en órganos internos con severo sangrado. Este miércoles, luego del ataque, fue sometido a una operación, pero necesitará más intervenciones. El presidente Donald Trump le hizo una visita anoche y este jueves por la mañana dijo que el representante tiene algunos problemas.
Esto ha sido más difícil de lo que la gente pensaba hasta ahora. Está en problemas, pero él es un gran luchador y va a estar bien, esperamos. Steve a su manera puede haber traído algo de unidad a nuestro país dividido hace un tiempo. Hemos tenido un país muy dividido por muchos años y tengo la sensación de que Steve ha hecho un gran sacrificio y puede haber traído algo más de unidad a nuestro país. Una pausa y al volver, suman ya 17 los muertos por el incendio en Londres. La primera ministra británica, Theresa May, dispuso una exhaustiva investigación sobre el incendio registrado en la torre de departamentos en Londres. La cifra de muertos subió a 17, entre ellos un refugiado sirio que fue el primero en ser identificado. Pasan las horas y la angustia va carcomiendo las esperanzas de los familiares de los desaparecidos tras el devastador incendio que consumió la Torre Grenfell en Londres. La cifra de muertos subió a 17 y no se descarta que haya más víctimas mortales. Familiares y amigos de la adolescente colombiana Jessica Urbano Ramírez, vista por última vez en el piso 20 del edificio, aseguraron que no pararán hasta encontrarla. Mohamed Hakim aún no puede creer que haya perdido a su madre. La última vez que hablaron fue por teléfono durante la emergencia. Hablé con ella y sus últimas palabras fueron: por favor, perdóname si he hecho algo que te molestó o te hizo daño. Ya no creo que salga del edificio. El alcalde de la capital británica, Sadiq Khan, instó al juez que investiga el caso a dar mayor celeridad para identificar a los responsables. De igual modo, la primera ministra Theresa May aseguró que las investigaciones determinarán las causas de la tragedia. En este momento la gente quiere respuestas y eso es absolutamente correcto. Por eso estoy ordenando hoy una investigación pública completa de este desastre. Necesitamos saber qué pasó. Tenemos que tener una explicación de esto. Lo debemos a las familias, a las personas que han perdido seres queridos. Mohamed Al-Hajali, un refugiado sirio de 23 años, fue la primera víctima en ser identificada por las autoridades. Su hermano Omar Al-Hajali sobrevivió a la tragedia tras ser rescatado por los bomberos. De otro lado, centenares de londinenses expresaron su solidaridad con los damnificados mediante la entrega de donaciones. La cantante británica Adele estuvo presente cerca de las inmediaciones de la Torre Grenfell, la torre incendiada. La artista llegó para apoyar a los sobrevivientes de la tragedia en una vigilia. En las fotografías publicadas en las redes sociales aparece acompañando a los damnificados. De esa manera, según un testigo, la cantante brindó abrazos de consuelo a muchos de ellos. No hay una investigación pendiente porque, según la información, los vecinos se habían quejado de que la torre no había sido modernizada o refaccionada como ellos habían pedido. Bueno, lo que pasa es que en realidad se habían hecho unos trabajos hace muy poco tiempo, hace un año y medio, que incluían aislantes para el frío, ¿no? Que incluían material de aluminio y, lo peor de todo, revestimientos incluso de plástico. Y lo que habría generado que el fuego se propagara con tanta rapidez ha sido justamente eso, ¿no? Y han habido efectivamente críticas, no habían respuestas. Y lo más grave es que este sistema de estos aislantes se están poniendo en otros edificios, sociales, como esto de acá, que son habitación social. Aparentemente se han instalado y se están instalando en otros lugares, lo que podría generar desgracias mayores. Lo peor es que ya se había dicho hace muy poco tiempo que era inevitable que se iba a producir una catástrofe de grandes dimensiones. Lo dijeron expresamente varios vecinos y es exactamente lo que ha ocurrido, ¿no?
En Brasil, la Fiscalía anunció que compartirá los documentos que acreditan los sobornos de la constructora Odebrecht, así como los testimonios de los 77 exdirectivos que se acogieron a la delación premiada. Según informó el Ministerio Público del Perú, esta documentación consiste en correos electrónicos, recibos, transferencias bancarias, medios de prueba, entre otros. Asimismo, no se descartó que los exdirectivos puedan ser procesados en el Perú por actos de corrupción no revelados en el Brasil. El 1 de junio venció el plazo de confidencialidad que protegía las declaraciones de los exdirectivos de la empresa brasileña en el marco del caso Lava Jato. Bueno, esto ya lo hemos comentado antes, no se ha dado la avalancha de revelaciones como se esperaba en un primer momento porque se pidió reserva del caso y porque previo a la entrega hubo que firmar esta acta en el que se comprometía el Perú y otros países de América Latina a no procesar a quienes ya estaban siendo procesados en Odebrecht en el Brasil. El tema es saber en qué momento tiene ya la Fiscalía la autonomía para decir, bueno, ahora sí lo voy a revelar y lo va a hacer público estos testimonios y estos documentos que son como 1.500. Claro, lo que pasa es que primero tiene que procesarlos, es una información gigantesca que va a tomar tiempo procesarla. Lo que pasa es que en Brasil sí liberaron testimonios. Sí, es curioso que en esta oportunidad no se haya dado, por el hecho justamente que querían asegurarse de que no solamente en el Perú, sino en otros países no se les fuera a perseguir, ¿no? A procesar por delitos cometidos, un doble proceso, si se quiere, ¿no? Ahora es interesante lo que se ha dicho ahora porque eso coincide con lo que dijo el periodista Gorriti justamente en Caretas hoy día, donde dice que, o la semana pasada, no recuerdo bien, donde decía que lo que sí había que asegurarse es que por lo menos se pudiera tener cierto nivel de negociación con estos procesados respecto de delitos que hubieran sido cometidos en el Perú y no revelados en Brasil, porque evidentemente en Brasil, ¿no? En Brasil hay los temas que han sucedido en otros países no le han dado, obviamente no le dan la misma importancia y había que poder negociar también con ellos un eventual, también un acuerdo para eventualmente porque puedan divulgar información, ¿no? Porque la sospecha es que no se están dando todos los nombres que se podrían dar, ¿no? Que también puede ser porque no se hacen las preguntas. Es que claro, en ese momento, claro, así es, porque a los investigadores brasileños les importa lo que pasó en su país, no tanto lo que sucede, lo que ha pasado en otros países, no hay la misma rigurosidad, si se quiere, ¿no? Entonces, por eso es importante que la Fiscalía pueda tener algún grado de manejo de arma y negociación con estos, ejecutivos brasileños, ¿no? Una explosión a la entrada de una guardería en la ciudad china de Suzhou mató el jueves al menos a 8 personas y causó decenas de heridos. Los diarios Global Times y China Youth Daily citaron a testigos según los cuales la explosión fue causada por una hornilla de gas en un puesto de comida ambulante. Tragedia en China. Una explosión en la puerta de un jardín de niños generó pánico en la ciudad de Suzhou, al este de China. El estallido se produjo cuando los niños salían del establecimiento con sus padres. 7 personas perdieron la vida y más de 60 resultaron heridas. Videos grabados por testigos muestran a varios menores y adultos tendidos en el suelo con lesiones de consideración. Se estima que la cifra de muertos podría aumentar en las próximas horas, ya que al menos 9 de los heridos se encuentran en estado crítico. La policía investiga si se trató de un accidente o un acto deliberado. Medios de ese país alertaron sobre últimos ataques de este tipo, perpetrados por personas perturbadas que buscan venganza por disputas personales. Y después de la pausa, el jurado no logra consenso para sentenciar a Bill Cosby. Además, no más roaming entre países de la Unión Europea. TV Perú, somos todos. Fascinante mestizaje de culturas del mundo. Mabela Martínez nos trae esta semana un programa sobre el flamenco.
según tengas tu alma, tu corazón, porque bailarinas no somos, somos bailadores. La Farruca, Diego Amador y talentosos artistas peruanos nos sumergen en el baile, el toque y el cante hondo. Estamos preparando un especial, miren cómo se hace, piel de gallina. Sonidos del mundo, este viernes a las 8 de la noche. TV Perú, somos todos. Runasimija, Perú soy un chikpak aswan ayinmi. Yachainin chikpi chainayataj, causainin chikpi kajmi. Runasimi rimas kapaja, ama pinjacuichu. Umaikita ujari, kusis un jukai. Yachainin chikuna, wiña wiña y causanambaj, yana panakusum. Asguaranmi hanmanta yachanaiku. Runasimijan ñujanchikpan. Ñojanchik, de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, en simultáneo por Radio Nacional y TV Perú. Somos todos. Cortos IP. Disfruta de grandes historias en Envase Chico, junto a la palabra de sus realizadores. Todos los sábados a las 6 de la tarde, por TV Perú. Somos todos. Estamos viendo TV Perú Mundo. Estamos ahora vía Skype desde Caracas con Williams Dávila. Él es diputado del Partido Acción Democrática. Williams, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Bien, bueno, siguiendo las noticias en Venezuela, hemos visto que Nicolás Maduro ha anunciado cambios en el gabinete. Dejan algunos ministros sus cargos para supuestamente ser candidatos a la Asamblea Constituyente. O sea, que significa que, bueno, él mantiene su idea de ir a estas elecciones tan cuestionadas. ¿Y qué implican estos cambios y estas decisiones? No, ellos siguen con su proyecto totalitario de imponer una dictadura constitucional. Si llegara a darse el caso de la Asamblea Nacional Constituyente, que es espuria, viola principios de la Constitución porque es convocada sin tomar en cuenta al pueblo. Es decir, ellos hablan de que van a convocar un referendo, pero después que tengan todo hecho, cuando previamente han debido haber convocado al pueblo a ver si el pueblo estaba de acuerdo o no con modificar la Constitución actual. Sobre todo porque hay sectores del chavismo que consideran que esa convocatoria es inconstitucional. No solamente en el caso de la fiscal, sino que han habido diputados y dirigentes del PSUV y del Polo Patriótico que se desmarcan de esa violación constitucional que hace Maduro para convocar un proyecto espurio de constituyente. Ahora, estos candidatos entre los que se encuentra una ministra que viene desde la época de Chávez, ¿qué significa? ¿Que está quizás tratando de congraciarse con el ala chavista que puede estar cuestionando esta convocatoria? Bueno, internamente dentro del régimen hay contradicciones. Fíjate que han salido militares, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad, un mayor general, y así sucesivamente hemos visto gente que fueron ministros, la ministra Osorio, el ministro Héctor Navarro, gente pues que tuvieron y ocuparon posiciones muy relevantes, y no solamente la posición de ser ministro, sino que orientaron la política y la ideología del régimen de Chávez cuando él vivía. Y esos todos están desmarcándose por completo de esta pretensión que tiene Maduro de imponernos una dictadura constitucional. Esa es la gran realidad de lo que tenemos. Yo creo que esta lucha hay que seguirla presionando y dando, y la comunidad internacional, sobre todo el Perú, ha sido con nosotros muy solidario. Allá hay una colonia de venezolanos muy importante, muy incorporados a esta lucha, y sobre todo el gobierno y la dirigencia política democrática del Perú ha sido muy solidaria con todos nosotros los venezolanos. Ahora, pero desde el poder, la única voz disidente discrepante ha sido la de la fiscal Luisa Ortega. Ella está presentando recursos por la vía legal, se está quejando, pero aparentemente, bueno, no van a tener respuesta. Lo que busca es un quiebre político, pero no lo está consiguiendo en lo que a los militares se refiere. Bueno, mira, yo voy a poner el punto de esta manera. El problema de Venezuela es que es un problema inédito en la comunidad internacional, porque aquí tenemos nosotros un cártel de la droga que tomó parte de la estructura del Estado. Y en el mundo, en la comunidad internacional, no hay mecanismos ni normas del derecho internacional
para combatir desde el punto de vista del derecho internacional público regímenes como el nuestro, que están siendo totalmente tomados por organismos que están vinculados con la delincuencia transnacional, la delincuencia organizada transnacional. Entonces es un problema muy serio que tenemos nosotros aquí en Venezuela, y claro está, la fiscal, que representa un poder del Estado, no es un simple funcionario más. La fiscal fue designada por la anterior Asamblea Nacional, de confianza del chavismo. La fiscal entonces ha establecido una estrategia de ir desenmascarando lo que ella misma señaló y que nosotros en la Asamblea Nacional habíamos declarado hace un año, la ruptura del orden constitucional. Aquí no hay separación de poderes, aquí no hay imparcialidad del Poder Judicial. Y eso es lo que ella está poniendo en evidencia. Hoy vuelve a ser 2 recursos más, pero fíjate un elemento importante en la inadmisibilidad del recurso que ella intentó por parte del tribunal, que ya dice que cualquier recurso que intente la fiscal o cualquier persona en el Poder Judicial, eso es causal para ir detenido, porque eso es una responsabilidad penal, eso es prácticamente acusándonos y a la fiscal de traición a la patria. Entonces es una situación bastante difícil la que estamos viviendo en Venezuela, porque tenemos una judicialización de la disidencia, tenemos un Poder Judicial que está al servicio de los intereses políticos hegemónicos del régimen, y esta es la lucha que nosotros estamos dando tanto a nivel internacional como a nivel local. Y además, digamos, el momento para actuar que tiene la fiscal, que es mientras esté en el cargo o que esté amenazada de ser arrestada, es hasta que se convoque y se lleve a cabo esta asamblea constituyente donde, por lo que vemos, va a tener mayoría de todas maneras el oficialismo, y ahí sí puede destituirla. Bueno, es que eso es lo que ellos quieren. La razón de ser de la Asamblea Nacional Constituyente no es más que eliminar la Asamblea Nacional, elegida por 14 millones de venezolanos, y ahora eliminar a la fiscal. El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, que es una persona que nunca fue a la Asamblea de Diputados, nunca tuvo la valentía de confrontarnos desde el punto de vista de las ideas y del discurso político de la Asamblea Nacional, porque él jamás fue, no fue ni él, no fue ni Cilia Flores, no fue Jagua, no fueron todos esos conspicuos dirigentes del gobierno a dar la cara, sino que se fueron por la vía trasera al Tribunal Supremo de Justicia para coartarle todas las atribuciones constitucionales a la Asamblea. Entonces, ellos lo que están buscando con la Asamblea Nacional Constituyente es eliminar la Asamblea Nacional, eliminar la Fiscalía y, lo que ha dicho Diosdado, eliminar la inmunidad parlamentaria. Es decir, que cada uno de nosotros los diputados, eliminando la inmunidad parlamentaria, nosotros que hemos tenido actividad tanto internacional como nacional, pues simplemente eso es una sentencia que ya nos tienen fabricada para acusarnos de traidores a la patria. Mientras los venezolanos que están en contra de Maduro siguen en las calles como lo están haciendo, ¿qué más puede hacer la comunidad internacional? Mira, yo sí creo ahorita viene la Asamblea General de la OEA el 19 y 20, 21 en Cancún, en México. El lunes a las 14 horas se reúnen los cancilleres a las 14 horas, a las 2 de la tarde, para analizar la situación venezolana. La asamblea se instalaría ese mismo lunes en la noche. Yo creo que es muy importante una declaración contundente de la comunidad internacional, exigiendo lo que ha sido la agenda que nosotros siempre hemos venido hablando de elecciones, del rescate de los poderes constitucionales, es decir, que respeten la Asamblea Nacional, el puente humanitario y sobre todo la liberación de los presos políticos y el regreso de los exiliados. Y que se constituya un grupo de países amigos en todo caso, que realmente con metas precisas, con fechas claras, con ese cronograma de actividades que incluso el mismo Papa recientemente declaró hoy, salió en los medios de hoy, en donde dice él que previo a un diálogo debería de existir elecciones. Eso pone en evidencia que en la comunidad internacional hay una matriz muy clara, una conciencia muy clara de lo que está pasando aquí. No solamente son respuestas regionales, hemos tenido respuestas de la Unión Europea, de los parlamentos del mundo, de diferentes cancillerías, de la Internacional Socialista. El señor Luis Ayala estuvo aquí hace 2 semanas y se fue sumamente preocupado de la situación de Venezuela, el secretario general de la Internacional Socialista. La semana pasada estuvo la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur. Van a sacar un informe sobre la situación de los derechos humanos que se va a considerar a finales de mes en Uruguay. De manera tal de que hay todo un planteamiento internacional que desenmascara y pone en el plano internacional la situación de crisis que vivimos los venezolanos. Entonces, eso es muy importante, que la comunidad internacional
no invisibilice la causa venezolana, sino que sigan ejerciendo todas las presiones correspondientes. Pero no se puso de acuerdo la OEA en su última reunión. ¿No sería una alternativa más bien buscar una fórmula fuera de la OEA, algo como lo que ha presentado el presidente Kuczynski, que sea un grupo de países del ALBA, un grupo de países más críticos de Venezuela, y se busque una alternativa de esa manera? Incluso se mencionó la posibilidad del primer ministro canadiense. Bueno, fíjate, no fue que ahí no es que eso no se traduce en un fracaso. La sesión se suspende, está en un proceso de suspensión y se hará, como lo acabo de decir, el lunes antes de instalar la Asamblea General de la OEA, porque no fue que hubo una votación y no prosperó ninguna resolución, simplemente no hubo consenso frente a la resolución del Grupo de Perú, la resolución de los 13 países del CARICOM y la que había surgido de Antigua Barbuda, que cuando comenzó el proceso, ese proyecto de resolución de Antigua Barbuda se incorporó a la del CARICOM, que hubo ahí una situación en donde incluso hay países del CARICOM que están de acuerdo y que reconocen la crisis que estamos viviendo en Venezuela. Entonces, yo creo, fíjate, que debe producirse una resolución de consenso, a lo mejor con algunas palabras diferentes, pero eso se va a producir. Si fuera lo contrario, como decimos nosotros aquí, ya nos habrían despachado en la OEA. Cuando estaba Insulza de secretario general, ni siquiera nos recibía. Ahorita con Luis Almagro las cosas han cambiado y el tema venezolano ha estado en el plano internacional y prácticamente en todas las reuniones, tanto del Consejo Permanente como de las reuniones de la directiva de la OEA, siempre se ha planteado el caso venezolano. Yo creo que se debe estructurar un grupo de amigos que no necesariamente es un grupo de amigos fuera de la OEA. Son países integrantes de la OEA, son países miembros de la OEA que pueden integrar a países tanto más amigos del gobierno como por supuesto amigos de la oposición que logren estructurar una propuesta concreta. Pero esa propuesta concreta ya es conocida, porque no olvidemos que en noviembre del año pasado se llegaron a acuerdos. Y el mismo cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, lo señaló en el sentido de que el gobierno no había cumplido con esos acuerdos. Bueno, diputado, muchas gracias por estar con nosotros en TV Perú Mundo. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación. Gracias. Era el diputado Williams Dávila, diputado de la Asamblea Nacional y representante del Partido Acción Democrática. Lo que comentábamos con el diputado antes de empezar este Skype en la pausa, que mucho se ha criticado a los políticos venezolanos del punto fijo por el tema de corrupción, de repartir el poder y tal. Pero tienen ellos un fundador como Rómulo Betancourt, que fue el fundador de la democracia, cuya honestidad no fue cuestionada, ¿no? Claro, lo que pasa es que después hubo otro político, Carlos Andrés Pérez, digamos, que, digamos, de alguna forma sí motivó que apareciera un personaje, él, bueno, y todas las medidas la corrupción que se tiene en un momento dado, ¿no? Y motivó la aparición de un personaje como Chávez. Claro, Chávez finalmente es la consecuencia de una situación de crisis económica y también de corrupción extrema que se dio en un momento dado, ¿no? Es cuestionable y hay acusaciones serias de corrupción, pero era un gobierno legítimamente elegido, democráticamente elegido, contra el cual Hugo Chávez intentó dar un golpe de Estado. Y lamentablemente fue indultado por Rafael Caldera, ¿no? A otro tema, el ex basquetbolista estadounidense Dennis Rodman continúa desplegando su controvertida diplomacia del básquet en Pyongyang. De otro lado, las autoridades norcoreanas insisten en que fue un tema humanitario la liberación y repatriación de un universitario estadounidense que estuvo preso 17 meses. La ex estrella de la NBA, Dennis Rodman, supervisó este jueves el entrenamiento del equipo de baloncesto de Corea del Norte en la capital Pyongyang. Estas imágenes capturadas por la agencia KCNA lo muestran observando las prácticas y dando algunos consejos a los atletas asiáticos en un coliseo cerrado. La entidad estatal de noticias también señaló que Rodman destacó el gran éxito de los deportistas norcoreanos en los últimos años. El basquetbolista aprovechó además un momento para regalar a los funcionarios de ese país ejemplares del libro de Donald Trump titulado El arte de negociar. Esto ha coincidido con la liberación y traslado a Estados Unidos de Otto Warmbier, de 22 años, el universitario norteamericano que estuvo 17 meses detenido en Corea del Norte por intentar robar un objeto con un lema de propaganda. La agencia KCNA señaló que la liberación fue por razones humanitarias, mientras que su padre dijo que la administración anterior pudo haber hecho más por su hijo, ya que los resultados hablan por sí solos. Warmbier está en coma y, según algunas fuentes, fue brutalmente golpeado cuando estuvo bajo custodia norcoreana. Pyongyang argumenta que durante este tiempo el joven sufrió botulismo y cayó en coma luego de recibir una pastilla para dormir.
Pese a ello, los especialistas del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati no ven signos de que hubiera contraído esta toxinfección. No tiene signos de infección o disfunción en sus principales órganos no neurológicos. Su condición puede ser mejor descrita como un estado de vigilia sin respuesta. Él tiene una apertura de ojos espontáneos y parpadeos, sin embargo no muestra signos de comprensión del lenguaje respondiendo a los comandos verbales o a la conciencia de su entorno. Los médicos agregaron que desde su llegada, Otto tampoco ha hablado ni se ha movido ni ha tenido alguna conducta intencional. Además señalaron que hay un patrón de lesión cerebral, generalmente visto como resultado de paros cardiopulmonares. Por cuarto día consecutivo, los integrantes del jurado que ven el caso de abuso sexual contra el actor estadounidense Bill Cosby no llegaron a un acuerdo. El magistrado O'Neill de la corte de Norristown, en Pensilvania, ordenó que el jurado deliberara una sala de reunión aparte hasta llegar a una decisión definitiva por el tema. En sus alegatos, el demandante del caso, Andrea Constant, la demandante de 44 años, describió cómo conoció al actor cuando era directora de operaciones del equipo de baloncesto de la Universidad de Temple y cómo Cosby la acosaba. Mientras tanto, los abogados del acusado sostienen que Constant y Cosby eran amantes y que mantuvieron una estrecha relación. El caso de Constant se suma al de más de 60 mujeres que denunciaron al actor por motivos similares. Y esta noticia llega desde Europa. Desde hoy se eliminó el pago de roaming entre los países miembros de la Unión Europea, es decir, llamar, navegar o enviar mensajes desde un celular costará lo mismo en Dinamarca que en Francia. Se acabó el roaming en la Unión Europea. Desde este jueves se terminaron los sobrecostes por utilizar el móvil en itinerancia en Estados miembros diferentes al del usuario. A partir de ahora, llamar, navegar o enviar mensajes le costará a un cliente español lo mismo en San Sebastián que en Helsinki. La nueva norma es de aplicación obligada en toda la Unión Europea, más Noruega, Islandia y Liechtenstein. Llamar desde el extranjero no costará ningún dinero extra, pero llamar a otro país desde casa será facturado. Atención al consumo de datos en el extranjero. El cálculo no es ni claro ni simple. Consulte a su proveedor para evitar sorpresas. El viernes pasado, la Comisión Europea advirtió a los Estados miembros que estará atenta a cualquier subida de precios en las tarifas nacionales. Una vacuna contra el intento de compensar el fin de las tarifas extra con subidas en la factura mensual. Los precios pueden ser 8 veces más caros en un país que en otro. Los consumidores tentados de contratar línea en un país más barato pueden descartarlo. Pasados 4 meses, la empresa telefónica podrá verificar el país de su teléfono y cobrarle más si está en el extranjero. Y tras la pausa, al volver, las cabras son el complemento del yoga en Estados Unidos. Además, videos nunca antes vistos alimentan la leyenda de Bruce Lee. Practicar yoga con cabras es la tendencia ahora en Estados Unidos. Jóvenes y adultos hacen fila para participar en estas clases en granjas, donde cabras enanas de Nigeria se pasean entre los practicantes mientras ejecutan su rutina. No es fácil concentrarse en esta clase. Aquí se practica yoga con cabras, el último grito de la moda en Estados Unidos. La nueva modalidad se realiza en granjas a lo largo del país con cabras enanas nigerianas que se pasean entre los practicantes mientras ejecutan su rutina. Se siente como un masaje. Se trepan a tu espalda y tratan de comerse los lazos del pelo y la colchoneta durante la clase. Así que sí, le agrega desafíos que normalmente no tendrías mientras practicas yoga, pero le suma carácter. Para la instructora, interactuar con estos animales es una experiencia similar a jugar con una mascota, lo que está demostrado que alivia el estrés y hace a la gente sentirse mejor. Lamentablemente mucha gente tiene estereotipos con el yoga. Piensan, yoga, oh Dios, no puedo pararme sobre mi cabeza, no puedo balancearme así. El yoga es sobre la respiración. Si te sientas aquí todo el tiempo, tienes una cabra en tu cabello y logras estar presente y respirar. Eso es yoga. Lo que es seguro es que la práctica saca tensiones y risas. Y muchos se van con ganas de volver por más.
Conozcamos a una cerveza mexicana que espera desafiar al muro de Trump. Donald Trump se viste de mariachi, aunque no el auténtico. Se trata de la imagen de una cerveza que busca demostrar que el muro fronterizo con México que el magnate republicano pretende levantar no dividirá a los empresarios de ambos países. Amigos ha sido creada por 2 cerveceros mexicanos y uno estadounidense. Realmente nosotros siempre hemos tenido el eslogan de que los políticos llevan años burlándose de nosotros, entonces es momento de burlarnos un poco de ellos. Por eso quisimos hacer estas cervezas con temas políticos y esta en especial de Trump. Lo que buscamos en la gente era que se rieran de él. La cerveza comenzó a ser producida en mayo y en la primera semana se vendieron 1.200 botellas de 355 mililitros y 400 litros en barril. Tanto distribuidores como clientes directos, bares, tiendas, restaurantes, etcétera, se entusiasmaron mucho con el producto y la respuesta de la gente ha sido fantástica. A pesar de su sabor amargo con un toque dulce de mango, los creadores de la cerveza afirman que su éxito reside en la particular etiqueta. A 43 años de su muerte, videos inéditos de Bruce Lee dan la vuelta al mundo. Las imágenes muestran al actor desplegando toda su fuerza y destreza en las artes marciales. Es una de las escenas de pelea más famosas de todos los tiempos. El legendario Bruce Lee protagonizaba junto a Chuck Norris este enfrentamiento en la cinta El regreso del dragón. Sin embargo, poco o nada se ha visto de la leyenda de las artes marciales en una pelea real, al menos hasta ahora. A 43 años de su muerte, un usuario de YouTube ha publicado una serie de imágenes inéditas de Lee durante una clase impartida a cientos de alumnos en Estados Unidos. En el primero de ellos, el actor muestra su velocidad frente a otro destacado maestro de las artes marciales. Luego, con los ojos vendados, el norteamericano de origen chino se enfrenta a su siguiente rival, quien pese a estar en ventaja, sufre las consecuencias. Luego Bruce Lee demostraría toda su fuerza con un solo golpe. Finalmente, el dragón divertiría a los asistentes haciendo planchas, apoyándose en solo 2 dedos de su mano derecha. Imágenes impresionantes del maestro de las artes marciales. Y con estas imágenes nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Hasta mañana.